Ya estamos en compañía de Florencia Cremonesi aquí en Estudios. ¿Cómo anda, Florencia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos por delante para hablar de hijos del sistema. Hoy estaba recién con Alejo presentando la nota y en realidad empezás el recorrido de hijos del sistema mencionando el podcast, esos capítulos que tienen con las historias de esos jóvenes que quedaron institucionalizados sin poder acceder a una familia que los adopte y a los desafíos que enfrentan, ¿no? En voz de ellos, ¿no? Contando cuál es su realidad. Pero me parece que Hijos del Sistema ya es mucho más que eso. Empezó como un proyecto, como un podcast, sí. Y sos una de las caras, una de las referentes de esta organización que tiene como bandera mostrar la realidad de quienes no están dentro de las condiciones de adoptabilidad y los desafíos que enfrentan. Empezá, Florencia, vos a contarnos cómo ha sido todo este camino de hijos del sistema. Sí, bueno, nosotros justamente cuando empezamos dos mamás por adopción, entonces lo que sabíamos era lo que teníamos por la experiencia, ¿no? Y en mi caso, por ser periodista, que había investigado un poco cómo eran, digamos, cómo estaban compuestas las poblaciones que llegaban, por ejemplo, al egreso, que es como el centro de nuestro trabajo, qué pasa cuando el chiquilín sale de la institución. Y en ese caso, bueno, lo que veíamos era que la mayoría no tienen condición de adoptabilidad, por ende nunca van a ser adoptados porque ni siquiera están con la condición jurídica para eso, ¿no? Están en general por amparo, por protección en la institución, pero no necesariamente va a haber una desvinculación de la familia biológica a nivel legal. Siempre hay que aclarar, ¿no? Desvinculación de la familia biológica no tiene por qué haber nunca, ni aunque haya condición de adoptabilidad. La condición de adoptabilidad no rompe los vínculos significativos. Los vínculos significativos siempre se tienen que mantener, aunque el chiquilín se entienda que no va a poder vivir constantemente en esa familia a la que pertenecía y por eso tiene que estar en otra. Bueno, vimos eso, ¿no? Que era lo que pasaba con los adolescentes. La mayoría no había pasado por condición de adoptabilidad, que en general la población de INAU, la mayoría no está en condición de adoptabilidad. Y, bueno, en particular, cómo era la adolescencia y cómo era la niñez también. La vida institucionalizada. Exacto. Y un poco en función de lo que fue saliendo en el podcast, que fue por lo que arrancamos y era nuestra intención inicial y no más, vimos la importancia de acompañar eso desde otro punto de vista, ¿no? De hecho, el podcast, si bien sigue siendo como nuestra carta de presentación, en 2 días se cumple el año del día en que publicamos el primero, el de Dani. Si bien está el podcast con obviamente tiene una parte importante de nuestro espíritu, digamos, sí, enseguida en las entrevistas empezamos a detectar problemas comunes que se daban en los chiquilines y que impedían que se pudieran insertar de la misma forma en distintos ámbitos, ¿no? En el mundo laboral, en lo académico, en lo habitacional, en todo, ¿no? Entonces ahí empezamos a pensar cosas puntuales para esas situaciones. Poder ayudar con esos ejemplos concretos que son la cara visible de la realidad de todo el resto que pasa institucionalizados. Y en esos capítulos, Florencia, para contarle a los oyentes que todavía no hayan escuchado el podcast, que los invitamos porque están los capítulos allí para poder escucharlos y conocer esa realidad. ¿Cuáles fueron esos elementos que ustedes dijeron, bueno, acá hay que hacer algo? Porque es más que la falta de una contención familiar. Sí, hay un poco de todo. Nosotros, por lo que empezamos, por ejemplo, fue por lo académico. Y no lo académico dirigido a grandes carreras ni a grandes logros académicos, sino a herramientas básicas o necesidades básicas educativas para insertarse, por ejemplo, en el mundo laboral. Obviamente, por suerte, tenemos chiquilinas que están haciendo la universidad o que ahora la arrancan en marzo y en todo lo que podamos acompañar ahí también vamos a acompañar o ya lo estamos haciendo, pero en realidad como que lo que veíamos en general es la tendencia, por ejemplo, que se da en todo el país de problemas para terminar la educación media.
bueno, la población de INAU estadísticamente está en peor situación, ¿no? O sea, terminan menos el ciclo básico, empiezan y sobre todo terminan el bachillerato menos que los jóvenes en general, cuando ya Uruguay no es que esté en un gran lugar, bueno, todavía ahí era más complicado. Uh-huh. Y eso se explica por muchas cosas, ¿no? Muchas veces los chiquilines entran en medio de un proceso educativo, no sé, porque están en segundo de liceo. Bueno, ese año quizá pasaron en su vida cosas terribles que hacen que ellos lleguen a la institución, entonces ese es tiempo que es complicado. Y después adentro de la institución también no es lo mismo, no tenés una persona que esté todo el tiempo arriba tuyo de, bueno, me siento contigo a estudiar, vamos a pagar un profe de tal materia que te cuesta. O sea, eso no es viable en la mayoría de los lugares. Hay excepciones, pero no es lo más común. Entonces, bueno, entramos por el lado de las becas. Había una chiquilina en concreto que no tenía trabajo y necesitaba mucho trabajar rápidamente, y entonces pensamos en algo que le pudiera dar un oficio rápido, y ahí fue que buscamos las primeras becas. A partir de ahí, bueno, hemos ido como trabajando en diferentes temas, hemos tenido apoyos de diferentes lugares. Siendo muchas veces entre las necesidades y lo que el afuera les puede ofrecer. Sí, buscando también en función un poco de lo que los chiquilines plantean, que sienten que pueden sostener. Nosotros ahora, por ejemplo, funcionamos por comisiones, ¿no? Y la comisión becas, por ejemplo, no solo es que busca becas en general, sino que busca becas que se adapten, por ejemplo, a chiquilines que están como para estudiar algo más larguito, y chiquilines que por ahí no sabemos si van a poder sostener por todo lo que ya están viviendo en este momento en que nosotros los conocemos. Capaz que están atravesando ya una cantidad de situaciones complicadas y hace que puedan sostener algún curso cortito. Pero bueno, al menos es una herramienta más, que es como un poco el diferencial, o lo que nosotros buscamos es como equilibrar un poco la balanza, porque por ahí si te criaste en una familia, aunque haya sido de muy bajos recursos, ponele que no te pueden pagar un profe, pero capaz que sí se pueden sentar contigo e intentar buscarle la vuelta a tal tema. En cambio, cuando estás en el hogar, si bien obviamente hay herramientas, pero todo está más masificado y eso hace que sea más difícil sostener ciertas trayectorias. Florencia, hace algunas semanas ya en el último tramo del año, estuvimos con la gente de UNICEF hablando del estudio que hicieron de la vida dentro de centros 24 horas del INAU, y ellos ponían con la campaña también de sensibilización que nosotros estuvimos que largaron, también. Claro, contando que para lo que el resto de la gente puede ser muy habitual, que uno tenga siempre o al padre o a la madre o un referente que cuando estás enfermo sea el que te cuide, que cuando llegues del liceo, de la escuela, sea quien te prepare la merienda, te ayude, te escuche todos los días. En los centros 24 horas son funcionarios que van cambiando, que a veces son desvinculados, que no siempre son los mismos, que a veces cambian, no siempre hay alguien para prestarte una oreja. Son detalles que terminan haciendo a la vida diaria de estos jóvenes, de estos adolescentes que después tienen que salir a enfrentar la vida, ¿no? Con herramientas que los ponen en desventaja en muchísimas cosas. Claro, nosotros buscamos como en los ámbitos más cotidianos tratar de ofrecer soluciones a lo que uno resolvería seguramente a través de la familia. Por ejemplo, en las primeras experiencias laborales, muchas veces puede que no tengas alguien a quien referenciar, bueno, esta persona te consigue trabajo, pero sí alguien que te guía cómo hacer las búsquedas de trabajo, cómo más o menos armar un currículum, cómo hacer. Bueno, en estos casos a veces se da, los chiquilines que están con proyecto de egreso, por ejemplo, que son más o menos el 30% de los egresados, tienen técnicos que los siguen acompañando, pero los que salen a los 18, no. Entonces, a veces hay referentes afuera y a veces no. Entonces, bueno, es esto, ¿no? De sentarse a armar el currículum, pensar empresas que puedan estar afines a acompañar también, ¿no? Porque esto como que hay que generar, a veces hay cosas que no están como tan dadas, que esto, no sé, capaz que yo me sentaba con mi madre en su momento o con mi tía y bueno, y hablábamos de qué me tendría que poner para ir a una entrevista laboral.
eso no es que me buscó el trabajo, pero bueno, cuando me llamaron sí supe que ponerme en una entrevista para caer mejor, digamos. Entonces, bueno, esos diálogos son los que nosotros tratamos también de tener, más allá de buscar el trabajo o de que obviamente que hacemos vínculos, sí, también tenemos una comisión, la Comisión de Trabajo, que hace vínculos con empresas, o que busca empresas amigas, digamos, donde se puede acompañar un poco esa trayectoria, no solo dar el empleo. Pero incluso cuando son los chiquilines, a veces es solo arreglar el currículum, a veces es solo darle un tip sobre cómo vestirse, a veces es decirle, no te duermas, si llegas tarde 5 días te van a echar. Y por ahí, nada, no son grandes movimientos que uno tenga que hacer. Sí, pero es apuntalar en esa etapa clave, ¿no? Totalmente, es presencia. Y también me parece importante, Florencia, bajar esto a cifras, ¿no? Dentro de los datos que estaba repasando, suele haber entre 4.500 y 5.500 jóvenes al amparo de lo que es el cuidado estatal, y menos del 10% de los que permanecen en cuidado 24 horas en el INAU no están en condiciones de adoptabilidad. Y ahí tenemos el universo sobre el que ustedes tratan de trabajar, ¿no? Sí, el número es bien variable, depende cuando hagas el corte sincrónico, porque no es lo mismo enero de 2008 que... Pero entre 4.000 y 5.000 y pico. Sí, siempre hay, en realidad el número, si uno piensa el acogimiento familiar también, y otras medidas de protección de 24 horas, son más chiquilines todavía. Son entre 7.000 y así. Ahora, tenés que distinguir cuántos de ellos están en hogares. Bueno, ahí tenés, que para mí siempre es como bueno entender todo el sistema. Nosotros, por ejemplo, no solo estamos con los chiquilines que estuvieron institucionalizados, también los que estuvieron en familias de acogimiento, porque en realidad la familia de acogimiento, salvo que sea tu familia extensa, la familia de acogimiento que no te conoce, también es algo transitorio, ¿no? En el podcast se escuchan historias de chiquilines que pasaron por familias, pero después vuelven al hogar. Entonces, no están todo el tiempo en el hogar, es verdad, pero bueno, hay como muchas sutilezas en esto de institucionalizados, no institucionalizados. Bueno, a mí me gusta pensarlo como esto, bajo el amparo del Estado. O sea, el Estado está haciendo una vista sobre esto, está destinando recursos, está destinando técnicos. Bueno, para mí, obviamente que sí se apela, ¿no?, a llegar al modelo de la vida en familia, que es lo que puede ofrecer el acogimiento. Pero bueno, no deja de ser un modelo como medio híbrido, no es que toda la vida vas a estar en acogimiento familiar. Y se va dando también, Florencia, ese desapego, ¿no? Claro, el desapego constante, exacto, sí. Exacto, que también va dejando. Claro, pasas por una familia, volvés al hogar, vas a otra familia. Eso también genera, sí, secuelas distintas a, por ejemplo, quien pasó siempre en hogar, claro, o quien pasó solo en familia de acogimiento. Pero en general, en regla general, los chiquilines pasan por varios mecanismos distintos, si tienen una trayectoria larga dentro de la institución. Y bueno, sí, hay una proporción pequeña que pasa a condición de adoptabilidad, que es aproximadamente el 10%, o un poco menos, y eso tiene que ver con varias cosas. Una es que directamente yo creo que no hay como un estudio constante de los casos como quizás sería necesario, o bueno, algún tema de procedimientos que hace que muchas carpetas no se muevan con los años. O sea, lo que acompaña el hogar, también por sus propias capacidades, las capacidades de los funcionarios, es atender la diaria. No es también citar a la familia, ver cómo está en territorio, ir a visitar la casa, cuando todavía el chiquilín está institucionalizado, ¿no? Ir a visitar la casa, ver cómo está la casa, ver si va a poder recibir, no recibir. Hay hogares que tienen capacidad de hacer eso, otros que no. Y entonces, yo obviamente estoy de acuerdo con que no todos los chiquilines pueden estar en condición de adoptabilidad, eso sin duda. Pero yo creo que seguramente sí, más del 10%, porque en Uruguay tenemos de los peores promedios regionales en cuanto a cantidad de tiempo institucionalizado, y el promedio en Uruguay es más de 4 años, o en el entorno de los 4 años. Entonces, si los chiquilines están 4 años institucionalizados, en ese tiempo yo creo que sí que tendría que haber un estudio para que ese promedio no sea tan alto. Para ¿no? depurar un poquito más esa cifra. Claro, ¿no? seguramente... Y es un promedio, ¿no? Uh-huh. Están los chiquilines chicos que por ahí sí se van en adopción o sí son restituidos más rápidamente a su familia,
Pero después tenés chiquilines que pasaron 10 años, 12 o hasta 18 en la institución. Y ahí va bajando la probabilidad de que los adopten. También. Entonces, bueno, hay como varias cosas que hacen. Yo creo que estadísticamente estaría bueno, porque las políticas sociales se ejecutan en función también de los números que hay disponibles, que se chequeara más esas condiciones de adoptabilidad. Pero sobre todo que se chequeara, y esto lo digo desde la experiencia de hablar con gente en los hogares, y bueno, y en los hogares y en los medios, ¿no? A veces, como ya se sabe que los chiquilines son difícilmente adoptables por la edad que tienen, por ejemplo, ni siquiera se pide la condición de adoptabilidad. Para mí, a nivel estadístico, sería importante que se pida en cualquier caso. Si es una obviedad, digo, me lo han dicho los hogares, estoy pensando en hogares concretos, ¿no? En mi cabeza. Entonces, para mí tendría que pedirse en todos los casos, aunque no haya familias disponibles, porque eso te da un número que sobre eso vos haces una política pública específica o tomás decidís accionar una línea de acción específica para ese tema. Están invisibilizados. Claro, para mí al no pasar, más allá de que después efectivamente no hay demasiadas familias que quieran integrar chiquilines más grandes, y bueno, eso es algo que también nosotras, también como más por adopción, y en particular mi compañera que adoptó adolescentes, es algo que tratamos de desmitificar, si se quiere. Nos parece que sabemos que hay adopciones de adolescentes que son muy exitosas y que están buenísimo, pero claro, también tiene que haber como un trabajo incluso para dirigir un poco los deseos. Yo no sé, cuando atravesé el proceso de adopción, en ningún momento del proceso, en los 3 años y algo que estuve, en un taller o en las charlas se habla de adolescentes. O sea, los casos que te ponen a estudiar, ¿no? A reflexionar. Ocurren en los talleres. Claro, si yo hubiese escuchado, bueno, ¿y ustedes qué harían en tal caso? Nunca esos casos se tenían niños grandes. Entonces, ya directamente tu mente va enfocada a niños chiquitos. Para mí tiene que haber como una cabeza distinta para enfocar, por ejemplo, esas instancias grupales. En las instancias grupales donde vos te encontrás con aspirantes a adopción de todas las edades también, se pueda como empezar a incluir otras opciones. Está buenísimo que cuentes de las edades, porque siempre hablamos de todo el proceso de adopción, de las listas de espera, de que la mayoría por lo menos quiere adoptar bebés y no va tanto a adolescentes, pero me parece que está bueno que des esa mirada, ¿no? De una mamá adoptiva, de 2 chiquitos, y de todo lo que se pasa también en ese proceso, sí, obvio, ¿no? De lo que es la expectativa, lo que es todo el amor que se pone en ese proceso y en ese derrotero que van transitando. Sí, me parece que está bueno porque es un testimonio súper valioso. Que además para mí tiene que tener tiene que combinar, digamos, muchas cosas. Tiene que combinar, sobre todo, la salvaguarda de derechos a los chiquilines, cualquiera sea su edad, pero salvaguardar esos derechos también implica incluir a los grandes, porque si no parece que los grandes no. O sea, hay que incluirlos en el discurso para que existan. Salvaguardar sobre todo los derechos de los chiquilines, pero también ver qué capacidad tiene la familia, no solo las expectativas, que bueno, las expectativas uno no es el centro y no pasa nada, pero sí las capacidades, porque yo qué sé, económicamente no es lo mismo adoptar un hijo que 2 hijos, porque ciertas condiciones implican unas capacidades incluso como psicológicas distintas. Claro. Por ejemplo, hay un tema que se habla mucho, es del vínculo con la familia de origen, ¿no? El vínculo con la familia de origen. A mí no me parece a priori ni malo ni bueno que una familia diga, yo creo que no voy a poder sostener un vínculo que ya esté, ¿no? Porque, el riesgo de que aparezca familia, digamos, está siempre. Entonces vos no podés ir a adoptar pensando, este chiquilín es una tabula rasa. No, eso como que no funciona así en la adopción. ¿Cómo se maneja esa parte? Y bueno, vos tenés que estar por lo menos como bastante reconciliado, si eso te genera problemas, con el hecho de que el chiquilín, la historia está ahí, la familia biológica puede aparecer en cualquier momento. Digo, yo ahora que terminé mis juicios de adopción, todo, no quita que la familia biológica de mis hijos sigue siendo parte, digamos, simbólicamente, ellos pueden entrar, digamos, y salir de la vida de mis hijos. Por ejemplo, si aparecieran, ¿no? O sea, buscándonos,
está la posibilidad, obviamente, que yo termino tomando las decisiones después de que ya termine los juicios y eso, cosa que no pasa cuando estás todavía en proceso de integración los primeros años. Por ejemplo, yo ahora podría tomar o no la decisión de hasta dónde dejo entrar o no entrar a la familia. Pero más allá de eso, en lo discursivo, yo puedo no ver a la mamá biológica, pero sí haberme hecho a la idea de esa mamá biológica. Podés no poder sostener algunas cosas, hay algunas que es obligatorio sostener. Por ejemplo, reconciliarte mentalmente con esas otras personas, con que todo va a formar parte de la historia de tu hijo. Eso te iba a decir, son parte de su historia, claro, su identidad. A mí cuando mi hija me pregunta si tiene ahora. Ahora tiene casi 4, en unos días cumple 4. Me pregunta con mi hijo, ¿no? Y nos pasa a todos los padres por adopción. Yo estuve en tu panza, y aunque ya sepan que no, y bueno, y te preguntan en la panza, primero te preguntan y dicen, estuve en la de tal, no, nadie de la familia, entonces ¿en qué panza? Y bueno, y tenés que decir en qué panza estuvo, ¿no? Entonces, para eso vos también tenés que no te tiene que generar un problema de decir eso. Vos, obviamente. Y obviamente eso INAU lo tiene que detectar, que vos no vayas a ir ahí medio escondiendo cosas o tratándolos como si fueran secretos de Estado, porque bueno, no, eso va en contra del derecho suyo a la identidad, a mil cosas, ¿no? Entonces yo creo que más allá del vínculo o no vínculo con la familia biológica, sí se tiene que ver el hecho de la presencia de una historia previa y una historia que bueno, que no es que termina en un momento, empieza otra, ¿no? Yo qué sé, seguramente, ahora obviamente no puedo hablar por mí, no puedo hablar sobre mi experiencia porque mis hijos no pasaron esa etapa, pero en la adolescencia es muy común que los chiquilines busquen a la familia. Digo, no es que todos lo hacen, pero sí, en algún momento quieren saber si, por ejemplo, si fueron adoptados de niños que no tienen recuerdos de esa persona, ¿no? Con un niño más grande, por ejemplo, hay una ventaja. Vos podés ir hablándolo. Lo podés ir hablando y hay recuerdos y hay cosas de las que agarrarse. Buenos o malos, pero podés como no alimentar imaginaciones que pueden ser hasta peores pero que la vida misma. Florencia, si hay recuerdos malos, desde el rol de padre y madre adoptante, hay que ir también apañando eso que pasó en la vida de ese, sí, de ese y además menor. No tiene por qué tampoco ser ningún drama. Yo, por ejemplo, seguramente mis hijos pasarán en otros momentos de su vida, o en otras edades, lo vivirán de otras formas. Pero hoy en día cuando ellos me preguntan o hablamos del tema de si estuvieron en mi panza o no estuvieron, no lo viven con ningún drama, ni yo tampoco. En algún momento sí, seguramente puede ser que les genere más ruidos. Tienen otros miedos, otras cosas que sí pueden estar presentes, por ejemplo esto de la ausencia, ¿no? Que la persona se tienen como más miedo a que vos no estés, y que en algún momento eso se termine. Pero sí como que, bueno, hay que tratar como de dramatizarlo un poco y tener en claro que eso forma parte como en otras familias forman parte de otras cosas, ¿no? Sí, y también tener las herramientas emocionales para poder enfrentar todo eso, ¿no? Como vos decías, parte de todo el proceso previo implica el ir trabajando esto y también que el núcleo receptor después esté preparado para poder dar respuestas en ese sentido, ¿no? Sí, además de que obviamente lo que se evalúa en INAU es la familia que integra, o sea, un varón, una mujer, 2 mujeres, 2 varones, o una mujer y un varón, se evalúa a esa persona, pero por ejemplo cuando hay otra persona conviviendo en el hogar, por ejemplo la madre de una, también se evalúa. Claro. Y después bueno, y ahí cierra el análisis, pero sí igual te preguntan por las otras personas que van a estar en la vida del chiquilín, porque claro, esas personas también tienen un discurso, cercana, también tiene que estar como, uno también tiene muchas veces que poner un límite, de que bueno, claro, o quieren saber más de lo que uno quiere decir, o quieren opinar más de lo que uno querría sobre ciertas cosas, que no son cosas ni nuestras ni del niño, pero teorías, ¿no? Sobre qué hizo la madre, qué hizo el padre, qué hizo el abuelo, qué hizo el tío, que son cosas que nosotros no manejamos demasiada información, obviamente, los padres por adopción, pero claro, como uno también tiene que ir como educando un poco, claro, porque a veces la gente por decir algo puede hacer un mal terrible, ¿no? Yo lo veo mucho con las familias, en general, las familias extendidas, de que no sé, el tío, el primo, se agarran con la madre o con el padre una bronca bárbara porque por eso llegó el niño a esa condición, ¿no? Y es entendible que uno como que repruebe ciertas cosas porque querés al niño o al adolescente y por ende no querés que nadie le hubiese hecho ese mal.
Pero por ahí, que se lo digan al padre o a la madre, no pasa nada. Pero si eso en un momento llega al chiquilín... Si lo trasladas al niño, no. No, porque el chiquilín, no, esa parte, nada, esto no tiene que ir con generar juicios. Entonces, bueno, que es todo como un proceso en el que hay muchas partes que las propias escuelas, los liceos, no sé... Una cosa concreta, uno va a hacer la adaptación en los lugares, en una colonia, en un colegio, en una escuela, en un liceo. Y sí puede ser que un hijo por adopción tenga como otros temas con desapegarse, dejar ir. Y bueno, y ahí tiene que haber un acompañamiento, no queda otra. Y esto es parte de la sensibilización que es necesaria. Ustedes hicieron el podcast pensando también en el público objetivo, que sean educadores, profesionales de distintos ámbitos, ¿no? Pero también extendido a la sociedad en general, porque claro, obviamente que los niños y adolescentes y adultos que fueron adoptados son parte de todas estas realidades que vos estás contando. Y se requiere también de un respeto de cualquier otra persona que interactúe con ellos, de respeto a su historia, de lo que vos decías, ¿no? También respeto al proceso que pasaron y saber que pueden atravesar tiempos distintos y procesos distintos, como atravesamos todas las personas con distintos problemas o temas que podamos tener, ¿no? Sí, eso me parece que es importante hacer explícito esto. Sí, y después hay pila de cosas que se dicen como en la vida diaria, y a mí, yo cada 2 por 3 me encuentro con alguien de alguna parte de mi familia que todavía no había desbloqueado eso. El comentario, por ejemplo, de tales, no sé, me pasó incluso con uno de mis sobrinos, pero ¿cómo? Es adoptado, y se ríen. Y en realidad me ha pasado más de una vez eso, y sí, es adoptado. Es como que tú fuiste in vitro, sos hijo por donación de... No, por ovodonación. No es algo como... Hay que también como desde el discurso empezar a tratar de medirse un poco más, porque además cuando lo dicen los niños chicos es porque alguien grande lo dijo primero, no es que les viene... Ellos en general no quieren, no tienen como un tema ni con que uno haya estado en la panza del otro, no tienen prejuicios. O si lo que te digo, haya venido por una fertilización in vitro, no, viene de otros lados. Entonces, bueno, sí está bueno decir que lo que para muchos puede ser gusta mucho, pero sí que es como un amor para mí, sí desinteresado, creo que en todas las maternidades. Y creo que en la maternidad por adopción en particular tiene como una especie de ventaja o de plus, digamos, para mí, que es que hay como una elección mutua, ¿no? Si bien obviamente mis hijos cuando eran bebés no tenían capacidad de elegirme a mí, como decir, bueno, a esta madre sí, esta madre no. Sí, después el responder, digamos, a mi amor formaba parte de algo como... no dado, ¿no? En las otras maternidades, cuando uno, bueno, en particular cuando la mujer tiene o el cuerpo gestante, porque no vamos a decir solo las mujeres, hay un bebé que nace de uno. Y bueno, si bien no, tampoco soy de las que dice, ay, nacen y es un enamoramiento total. No, sé que eso no funciona así, no necesariamente. Pero sí como que bueno, con el tiempo eso se supone que la que va a llenar ese rol o el que va a llenar ese rol es esa persona, ¿no? Acá no hay nada dado, o sea, ambos lados somos desconocidos para el otro. Entonces... ese match, claro, quizás. Es pura construcción, o sea, no se basa en más que amor, porque otra cosa no hay. No hay genética, no hay que te pareces a tal, o sea, somos partes que entre nosotras nos desconocemos y bueno, y elegimos generar el vínculo. Incluso siendo bebés, ¿no? También hay como una cosa de responder al estímulo del otro. Totalmente. Florencia, y ya para ir, me quedaría horas hablando de estos temas con vos. ¿Qué mensaje le podés dar a los que están en las listas de espera? Están en esos años que están esperando que les digan, bueno... Que lean la historia, que nos lean la historia. Que les toque el momento de poder encontrarse con eso. Bueno, yo siempre digo varias cosas. Algunas prácticas, como aprovechen el tiempo para hacer algo que después sepan que no van a poder hacer. Yo me congratulo
Creo que una de las cosas más inteligentes que hice fue aprender algo que quería aprender en el tiempo de espera. En mi caso era aprender a coser y a hacer moldes y a reparar ropa y todo eso. Hice eso y después en mi caso también quería viajar a tal lugar y me lo puse como, bueno, esto en el interín voy a hacer estas cosas porque sé que después va a ser complicado y efectivamente yo ya integré hace unos cuantos años y sigo sin por eso, la plata no te da, bueno, los procesos legales en el medio hacen que tampoco es que te puedas sacar al niño del país y eso, ¿no? Pero bueno, hay cosas que no puedas hacer, entonces en lo práctico hagan las cosas que después, para los que están esperando bebés o niños chicos, duerman, gócenlo a esa dormida. Y después en lo demás, aprovechen el proceso como mental y emocionalmente para prepararse, ¿no? Como hacerse preguntas de escenarios posibles que pasarían y cómo ir educándose para esas diferentes etapas que uno va a atravesar, ¿no? Que no es solo la infancia, es la adolescencia, es el momento de la búsqueda de los orígenes, que por ahí es cuando el chiquilín ya tiene 22 años, no es que en cualquier caso ya no es cuando lo integraste, porque siempre va a ser menos de 18 o de 18, pongámosle. Entonces, también como que aprovechen el tiempo para ir como pensando qué haría yo en esta situación. O si el niño o el adolescente, ¿no? Lo que pasó fue la muerte del progenitor, o de la progenitora, o de ambos. Bueno, y yo ¿cómo me siento ante la muerte de alguien? Porque no es lo mismo una persona que perdió a su madre o a su padre, cómo va a actuar respecto a uno que no los perdió. Entonces, no sé, hay muchas cosas, uno después las vincula a su experiencia, las naturaliza, y está bueno como cuestionarlas antes, porque después, cuando ya estás en el baile, capaz que no te das cuenta que estás como sesgando un poco en función de tu experiencia. O elegís sesgar, pero bueno, que de forma más meditada, ¿no? Que si vos vas a sesgar para un lado o para el otro, que sientas que realmente eso tiene sentido y no que sea es lo que va saliendo de la boca. Florencia Cremonese, de la organización Hijos del Sistema, te agradezco muchísimo que hayas venido esta tarde a charlar sobre toda esta realidad y a transmitir ese mensaje también. Gracias a ustedes por la invitación. Y está el podcast, Hijos del Sistema, donde están estas historias también, que fueron el puntapié para todo el trabajo. Está en varias plataformas, así que lo encuentran seguro si lo encuentran fácil si lo buscan. Muchísimas gracias, Florencia.